Buenas noches, nosotros somos de la clase de evaluación de proyectos Grupo E con el profesor Jorge Francisco Salas Fernández. Nosotros somos del equipo de la propuesta del Coffee Books. Los integrantes de equipo son Frida Almeida, Andrea Jiménez, Mario Zapata y Víctor González. Nosotros les vamos a hablar un poco sobre el estudio económico y la evaluación económica. En el estudio económico como objetivo general tenemos que, al concluir el estudio de este capítulo, el alumno comprenderá cuáles son los elementos y la información necesarios a aplicar en un análisis económico. El objetivo general de la evaluación económica es que, al concluir el estudio de este capítulo, el alumno aplicará las técnicas de evaluación económica y financiera usadas en los estudios de factibilidad de proyectos de inversión. En la figura 4.1, que es la que les mostramos a continuación, se muestra la estructuración general de análisis económico. Las flechas indican dónde se utiliza la información obtenida en este cuadro. Por ejemplo, los datos de la inversión fija y diferida son la base para calcular el monto de las depreciaciones y amortizaciones anuales, el cual a su vez es un dato que se utiliza tanto en el balance general como en el punto de equilibrio y el estado de resultados. Determinación de costos. Para esto tenemos que fijar los costos de producción y para determinar los costos tenemos que tomar en cuenta cuánto nos cuesta producir el producto. Por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta el costo de la materia prima y los costos de la mano de obra. Para poder calcular la mano de obra tenemos que dividir el proceso en mano de obra directa e indirecta. Como costos fijos directos tenemos costo de administración, costo financiero, amortizaciones, depreciación, gastos generales, servicios y nóminas. En costos fijos indirectos tenemos mano de obra indirecta, subcontrataciones, supervisores y gerentes de producción. Inversión inicial total fija y diferida. En los activos fijos podemos encontrar los bienes o propiedades de la empresa, como edificios, maquinaria, equipo, mobiliario, vehículos de transporte y otros. Se llama fijo porque la empresa no puede desprenderse fácilmente de él sin que ello ocasione problemas a sus actividades productivas. En activo diferido o intangible tenemos al conjunto de bienes propiedad de la empresa, necesarios para su funcionamiento y que se incluyen patentes de inversión, marcas, diseños comerciales o industriales, nombres comerciales, asistencia técnica o transferencia de tecnología, gastos preoperativos de instalación y puesta en marcha, contratos de servicios como luz, teléfono, internet, agua y servicios notariales, estudios que atiendan a mejorar en el presente o en el futuro el funcionamiento de la empresa, como estudios administrativos o de ingeniería, estudios de evaluación, capacitación de personal dentro y fuera de la empresa. Hola amigos, yo soy Mario y a continuación les hablaré sobre el lote económico. El lote económico es un modelo el cual se basa en la consideración de que existen ciertos costos que aumentan mientras más inventario se tiene, como el costo de almacenamiento, seguros y obsolescencia, y existen otros que disminuyen cuanta mayor es la cantidad existente en inventarios, como ocurre con las interrupciones en producción por falta de materia prima, los posibles descuentos en las compras y otros. El lote económico encuentra el equilibrio entre los costos que aumentan y los que disminuyen al incrementarse la cantidad del inventario, de manera que al aplicar el modelo se optimiza económicamente el manejo de inventarios. El costo mínimo se encuentra comprando cierta cantidad de inventario y se calcula como lote económico, que es la fórmula que se presenta a continuación, donde LE significa la cantidad óptima por adquirir de inventario. F son los costos fijos de colocar y recibir una orden de compra. U es el consumo anual en unidades de la materia prima. C es el costo de mantener el inventario. Y por último, P es el precio de compra unitario. Al realizar esta fórmula, lo que nos arroja como resultado son las unidades que se comprarán. Si los 365 días del año los dividimos entre las unidades que se comprará, también podremos obtener la frecuencia en lo que esto se hará. Un ejemplo muy sencillo es el que se presenta a continuación. Si tenemos una U, que es el consumo anual en unidades de materia prima, ya sean litros, kilogramos o toneladas,
de 200, una C que es el costo por mantener el inventario del 70%, que es igual al 0.7, una P que es el precio de compra unitario, que en este caso es 50, y una F que es el costo fijo de colocar y recibir la orden de compra de 20. Al sustituir en la fórmula queda LE es igual a 15.1 unidades. Si los 365 días del año los dividimos entre este resultado 15.1, nos da un 24.17. Esto significa que debemos de comprar 15.1 piezas cada 24 días del año aproximadamente. Otro punto muy importante de este tema son las cuentas por cobrar. Este rubro se refiere a que cuando una empresa inicia sus operaciones, normalmente dará crédito en la venta de sus primeros productos. Las cuentas por cobrar calculan cuál es la inversión necesaria como consecuencia de vender a crédito, lo cual depende, por supuesto, de las condiciones del crédito, es decir, del periodo promedio en que la empresa recupera el capital. La fórmula contable es la siguiente. Cuentas por cobrar es igual a las ventas anuales entre los 365 días por PPR, que en este caso PPR es el periodo promedio de recuperación. Por ejemplo, si el crédito al que vende la empresa es 30 o 60, el PPR sería 45. Otro punto es el pasivo circulante. Así como es necesario invertir en activo circulante, también es posible que cierta parte de esta cantidad se pida prestada. Es decir, independientemente de que se deban ciertos servicios a proveedores u otros pagos, también puede financiarse parcialmente la operación. La pregunta es ahora, ¿qué cantidad será recomendable pedir prestada a corto plazo, ya sea de 3 a 6 meses, para cubrir una parte de la inversión necesaria en capital de trabajo? En la práctica se ha visto que un criterio apropiado para este cálculo es basarse en el valor de la tasa circulante, que es la fórmula que se presenta a continuación como TC igual a tasa circulante, que es igual a la división del activo circulante entre el pasivo circulante. Otra parte importante es el punto de equilibrio. El análisis del punto de equilibrio es una técnica útil para estudiar las relaciones entre los costos fijos, los costos variables y los ingresos. Si los costos de una empresa solo fueran variables, no existiría problema para calcular el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es el nivel de producción en el que los ingresos por ventas son exactamente iguales a la suma de los costos fijos y los variables. En primer lugar, hay que mencionar que esta no es una técnica para evaluar la rentabilidad de una inversión, sino que solo es una importante referencia a tomar en cuenta. Además tiene las siguientes desventajas. Para su cálculo no se considera la inversión inicial que da origen a los beneficios proyectados. Y es difícil delimitar con exactitud si ciertos costos se clasifican como fijos o variables. El punto de equilibrio puede ser calculado con la fórmula que se presenta a continuación, que es punto de equilibrio o también llamado volumen de ventas es igual a costos fijos totales dividido entre el resultado de dividir costos variables totales entre volumen total de ventas. El punto de equilibrio puede ser calculado también de una forma gráfica, así como se presenta a continuación. Otra herramienta clave es el estado de resultados. La finalidad del análisis del estado de resultados o de pérdidas y ganancias es calcular la utilidad neta y los flujos netos de efectivo del proyecto, que son en forma general el beneficio real de la operación de la planta, y que se obtienen restando a los ingresos todos los costos en que incurre la planta y los impuestos que debe pagar.
Esta definición no es muy completa, pues habrá que aclarar por los ingresos pueden prevenir de fuentes externas o internas, y no solo de la venta de los productos. La siguiente tabla nos muestra las operaciones que deben ser llevadas a cabo para obtener el estado de resultados. No nos adentramos tanto en definiciones, ya que estas fueron explicadas anteriormente. Otro punto es el costo de capital o tasa mínima aceptable de rendimiento. Para formarse cualquier empresa debe realizar una inversión inicial. El capital que forma esta inversión puede provenir de varias fuentes, solo de personas físicas, que son los inversionistas, de estas con personas morales, que son otras empresas, de inversionistas e instituciones de crédito, que serían los bancos, o de una mezcla de inversionistas, personas morales y bancos. Como sea que haya sido la aportación de capitales, cada uno de ellos tendrá un costo asociado al capital que aporte, y la nueva empresa así formada tendrá un costo de capital propio. Antes de invertir, una persona tiene en mente una tasa mínima de ganancia sobre la inversión propuesta, llamada tasa mínima aceptable de rendimiento. Esto significa que esta tasa que un inversionista le pediría a una inversión debe calcularla sumando dos factores. Primero, debe ser tal su ganancia que compense los efectos inflacionarios, y en segundo término, debe ser un premio o sobretasa por arriesgar su dinero en determinada inversión. Otra sección, y una de las más importantes, es el financiamiento. Tabla de pago de la deuda. Es una parte que toda empresa en algún momento puede presentar. Una empresa está financiada cuando ha pedido capital en préstamo para cubrir cualquiera de sus necesidades económicas. A continuación se presentan 4 métodos o formas generales sobre cómo cubrir una deuda. La número 1 es pago de capital e intereses al final de los 5 años. La número 2 es pago de intereses al final de cada año, y de intereses y todo el capital al final del 5.º año. La número 3 es pago de cantidad iguales al final de cada uno de los 5 años. Y la número 4 es el pago de intereses y una parte proporcional del capital, que vendría siendo el 20% cada año al final de los 5 años. Mi último punto a presentar es el balance general. Activo para una empresa significa cualquier pertenencia material o inmaterial. Pasivo significa cualquier tipo de obligación o deuda que se tenga con terceros. Capital significa los activos, representados en dinero o en títulos, que son propiedad de los accionistas o propietarios directos de la empresa. La igualdad fundamental del balance es activo igual a pasivo más capital. Esto significa que todo lo que tiene de valor la empresa, ya sea activo fijo, diferido y capital de trabajo, le pertenece a alguien. Este alguien puede ser terceros, tales como instituciones bancarias o de crédito, y lo que no debe, entonces, es propiedad de los dueños o accionistas. En pocas palabras, lo que nos presenta la tabla de a continuación es que todos los valores le pertenecen a alguien dentro de la empresa. Por mi parte, esto sería todo. Gracias. Capítulo 5. Evaluación económica. Objetivo general. Al concluir el estudio de este capítulo, el alumno aplicará las técnicas de evaluación económica y financieras usadas en los estudios de factibilidad de proyectos de inversión. Análisis e interpretación de datos duros, visión estratégica y uso de las TIC. Esta parte de la metodología de evaluación de proyectos calcula la rentabilidad de inversión en términos de los dos índices más utilizados, que son el valor presente neto, BPN, y la tasa interna de rendimiento, TIR. Primero requiere de análisis e interpretación de datos duros, visión estratégica y uso de las TIC, tecnologías de información y comunicación. Métodos de evaluación que toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo.
Existe una serie de métodos que nos ayudan a evaluar financieramente un proyecto, que podremos agruparlos en dos grandes bloques. Primero, los que toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo, BPN, valor presente neto, TIR, tasa interna de retorno. Y por otro lado están los que no toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo, que es el TRC, tasa de rendimiento contable, PRI, periodo de recuperación de la inversión, razones financieras y sensibilidad. Valor presente neto. Es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos desconectados a la inversión inicial. Sumar los flujos desconectados en el presente y restar la inversión inicial equivale a comparar todas las ganancias esperadas contra todos los desembolsos necesarios para producir esas ganancias, en términos de su valor equivalente en este momento o tiempo cero. A continuación se muestra la ecuación para calcular el BPN para un periodo de 5 años. Como se muestra en la figura 5.4, BPN es igual a menos P más FNE entre 1 más I, en donde P es el valor de inversión inicial, FNE es el flujo efectivo en el periodo T, entre 1 más I, que I viene siendo la tasa de interés o el costo de oportunidad. Un ejemplo sería: en una empresa desea hacer una inversión en un equipo relacionado con el manejo de materiales y se estima que el nuevo equipo tiene un valor de 100,000. Representará para la compañía un ahorro de mano de obra y un desperdicio de materiales de 40,000. Se considera que la vida estimada del nuevo equipo es de 5 años, al final de los cuales se espera una recuperación monetaria de 20,000. Se fija una tasa de oportunidad del 25%. Aquí sería utilizar la fórmula anterior y sustituir los valores, que sería menos 100,000 más 40,000 entre 1 más el 25% de tasa. Y esto sumándole en cada uno de los periodos y elevando su exponencial a la n, que nos daría un valor de 14.125 de BPN. Y en conclusión, para la empresa se le recomendaría adquirir el nuevo equipo. Tasa interna de rendimiento. En la tasa de descuento por la cual el BPN es igual a 0, es la tasa que iguala la suma de los flujos desconectados a la inversión inicial. La fórmula es la que se muestra en la figura 5.5, que es igual a menos FNE entre 1 más I a la n. El ejemplo sería sustituir estos valores y ver el resultado y sacar la conclusión. En esta ecuación, ya sustituyendo estos valores, nos da un resultado de TIR de 19.97%, siendo esta mayor que la tasa que se pretendía ganar. K es igual al 18%. Y tomamos como una conclusión que entre mayor TIR, mayor rentabilidad tiene, y por eso es conveniente efectuar la inversión. Hola, buenas noches, mi nombre es Frida Almeida y yo les voy a hablar sobre los métodos de evaluación que no toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo. Existen técnicas que no toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo y que no se relacionan en forma directa con el análisis de la rentabilidad económica, sino con la evaluación financiera de la empresa. La planeación financiera es una de las claves para el éxito de una empresa, y un buen análisis financiero detecta la fuerza y los puntos débiles de un negocio. Es claro que hay que esforzarse por mantener los puntos fuertes y corregir los puntos débiles antes de que causen problemas. Existen 4 tipos básicos de razones financieras. La información que surja de estas puede ser de interés para personas o entidades externas o internas a la empresa. Los 4 tipos básicos de razones son: primero, las razones de liquidez. Estas razones miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Entre ellas figuran la tasa circulante. Se obtiene dividiendo los activos circulantes sobre los pasivos circulantes.
Los activos circulantes incluyen efectivo, acciones vendibles, cuentas por cobrar e inventarios. Los pasivos circulantes incluyen cuentas por pagar, notas por pagar a corto plazo, vencimientos a corto plazo de deudas a largo plazo, así como impuestos y salarios retenidos. La tasa circulante es la más empleada para medir la solvencia a corto plazo, ya que indica a qué grado es posible cubrir las deudas de corto plazo solo con los activos que se convierten en efectivo a corto plazo. Su fórmula es razón circulante es igual activo circulante entre pasivo circulante. Y también figura la prueba del ácido, que se calcula al restar los inventarios de los activos circulantes y dividir el resto entre los pasivos circulantes. Esto se hace así porque los inventarios son los activos menos líquidos. Así, esta razón mide la capacidad de la empresa para pagar las obligaciones a corto plazo sin recurrir a la venta de inventarios. Se considera que 1 es un buen valor para la prueba del ácido. Su fórmula es activo circulante menos inventario entre pasivo circulante. Otro de los 4 tipos de razones básicas es la tasa de apalancamiento, y esta tasa mide el grado en que las empresas se han financiado por medio de la deuda, y están incluidas: número 1, la razón de deuda total, activo total, también llamada tasa de deuda. Mide el porcentaje total de fondos provenientes de instituciones de crédito. La deuda incluye los pasivos circulantes. Un valor aceptable a esta tasa es 33%, ya que los acreedores difícilmente prestan a una empresa muy endeudada por el riesgo que corren de no recuperar su dinero. En México, la tasa de deuda es alta si el gobierno, a través de una institución de su crédito, hace el préstamo y se asocia con acciones preferentes a la empresa. Su fórmula es la tasa de la deuda es igual a la deuda total entre el activo total. Y el segundo es el número de veces que se gana el interés, y se obtiene dividiendo las ganancias antes del pago de interés e impuestos. Mide el grado en que pueden disminuir las ganancias sin provocar un problema financiero a la empresa, al grado de no cubrir los gastos anuales de interés. Un valor aceptado a esta tasa es 8 veces y su fórmula es ingreso bruto entre cargos de interés. También están las tasas de actividad. Este tipo de tasas no se debe aplicar en la evaluación de un proyecto, ya que, como su nombre lo indica, mide la efectividad de la actividad empresarial y cuando se realice el estudio no existe tal actividad. A pesar de esto, y aunque no se calculen, se enumeran las pautas a seguir. La primera tasa es rotación de inventarios y se obtiene al dividir las ventas entre los inventarios, ambas expresadas en pesos. El valor comúnmente aceptado de esta tasa es 9. Un problema en el cálculo de esta tasa es el método de evaluación de los inventarios. El segundo problema es que las ventas están calculadas sobre un año completo y los inventarios están tomados como un punto en el tiempo. Su fórmula es rotación de inventario es igual a ventas entre inventarios. Y hay 2 puntos muy importantes en ellos, que es el periodo promedio de recolección, que es la longitud promedio de tiempo que la empresa debe esperar después de hacer una venta antes de recibir el pago en efectivo. Un valor aceptado para esta tasa es de 45 días. Su fórmula es cuentas por cobrar entre ventas por el día, que va a ser igual a cuentas por cobrar entre ventas anuales sobre 365. Y la siguiente es la rotación de activo total. Es la tasa que mide la actividad final de la rotación de todos los activos de la empresa. Un valor aceptado para esa tasa es de 2. Su fórmula es rotación de activos totales es igual a ventas anuales entre activos totales. Se reitera que estas razones que miden la actividad no se calculan en el caso práctico presentado, ya que implicarían solo suposiciones acerca de la verdadera actividad futura. Y por último sería la tasa de rentabilidad. La rentabilidad es el resultado neto de un gran número de políticas y decisiones. En realidad, la tasa de este tipo revelan cuán efectivamente se administra la empresa. Hay 3 tasas muy importantes sobre ella, que la primera es tasa de margen de beneficio sobre venta. Se calcula dividiendo el ingreso neto después de invento entre ventas. El número 2 es el rendimiento sobre activos totales. Y se obtiene dividiendo la utilidad neta libre de impuestos entre los activos totales. Y por último es la tasa de rendimiento sobre el valor neto de la empresa. Es la tasa que mide el rendimiento sobre la inversión de los accionistas llamada valor neto capital. Entonces, como conclusión, acerca del uso de las razones financieras, se deduce que mientras no deba tomarse en cuenta una tasa de interés es útil y válido usar las razones financieras.
Para medir el rendimiento sobre la inversión se sugiere no utilizar este tipo de métodos y en cambio recurrir a los que se toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo. Y por último vamos a ver el análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad es una técnica que estudia el impacto que tiene sobre una variable dependiente de un modelo financiero, las variaciones en una de las variables independientes que lo conforman. Explicado de forma sencilla, lo que hacemos es observar cómo afecta un aumento o una disminución del valor de un factor sobre el resultado final en un análisis financiero. Por ejemplo, si estamos utilizando el valor actual neto, podríamos estar interesados en qué pasaría en dicho valor si aumentara la inversión inicial necesaria de un proyecto. Bueno, pues esto sería todo por nuestra parte y espero lo hayan disfrutado mucho y hayan aprendido un poco sobre estos temas. Muchas gracias.